Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio nos da el Señor de poder reunirnos y agradecemos porque ustedes han dispuesto su corazón y se han conectado con nosotros. Así es que sean bienvenidos a este hermoso servicio para el Señor y vamos a dar inicio con una preciosa lectura de la palabra que vamos a encontrar en el Salmo número 121. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Y ahí donde usted se encuentra, voy a invitarlo a que pueda cerrar sus ojos y acompañarme para que podamos elevar una oración al Señor. Amado Dios y Padre de misericordia, te damos gracias porque tú eres Dios, porque alzaremos, Padre, nuestros ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro sino de ti? Agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Agradecemos por el privilegio que hoy tenemos, Señor, de reunirnos, Señor, de estar en casa, de estar en familia, Señor, pero de poder exaltarte, de poder glorificarte y de poder recibir, Señor, esa palabra que tienes para nosotros. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria porque sabemos que solo tú la mereces. Padre bueno, añade bendición, Señor, a este servicio, Padre, que vamos a realizar en honor a tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y así es, hermanos, que podemos exaltar el nombre del Señor junto al ministerio de alabanza. Ahí donde te encuentras, declaremos que hoy es un día victorioso, un día lleno de victorias, de glorias, y el Señor nos liberta. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi
rescató. Rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo lo que tu voz me habló. Que se llene tu casa hoy, Jesús, en donde estemos, Dios. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Y sálvanos, restauranos,
Hoy queremos declarar, Jesús, que tú bendigas a nuestra familia, Señor. Queremos entregártela a ti, Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo, de mañana y en la noche, en tu entrada
por tu presencia, Padre. Gracias, Dios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarlos. Estamos contentos, agradecidos con Dios y con ustedes porque se conectan a este servicio de miércoles. Hoy, 31 de marzo del año 2021, justo a media Semana Santa. Esperamos que se encuentren bien en casa o en donde sea que estén. Voy a invitarles a que nos tomemos un minuto para pedirle a Dios dirección y que su palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón en esta noche. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por la vida, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de disfrutar, Señor, cada día. Tenemos la dicha de estar con nuestra familia. Tenemos la dicha de tener una familia espiritual conectada hoy en línea por las redes sociales. Tú has guardado nuestras vidas, Señor, nos has guardado con salud aún en medio de esta pandemia y de tantas situaciones que vemos en el mundo. Señor, esta semana en el mundo cristiano se recuerda tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Y hoy queremos, Señor, considerar nuestras vidas a la luz de ese evento, a la luz de esa sangre derramada. Y queremos que tú nos hables, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Declaramos que estamos dispuestos hoy a recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hoy vamos a compartir unos minutos y vamos a reflexionar en ese evento que conocemos como la pasión y muerte de Jesús. Pero quisiéramos verlo desde un enfoque sencillo, desde un enfoque práctico, y por eso quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa para usted la pasión y muerte de Jesús? ¿Qué impacto tiene en su vida, en lo cotidiano, en el día a día? Creo que muchos de nosotros podríamos tener una respuesta estudiada de lo que hemos aprendido. Es el cumplimiento de una profecía, es el medio de salvación que Dios diseñó para la humanidad. Pero, ¿qué significa en nuestro día a día el que Jesús haya enfrentado todo este sufrimiento, haya llegado a esa cruz y allí haya derramado su sangre por nosotros? Y tal vez para explicar mejor mi pregunta, quiero ponerle algunos ejemplos. De vez en cuando vamos por las calles y miramos una situación crítica, miramos una escena que nos impacta muchísimo. Y al regresar a casa se la comentamos a los demás y decimos, miren, fíjense que vi tal cosa, sucedió un accidente o un asalto o algún tema de estos. Pero la mayor parte de estos eventos tienen un impacto solamente momentáneo en nuestras vidas y a veces no llegan lo suficientemente profundo como para alterar la manera en que vivimos. Le doy un ejemplo más. Por ejemplo, alguien que va a su trabajo día a día y recibe llamados de atención porque su rendimiento no es adecuado. Le llaman la atención, le escriben alguna carta y un día lo despiden porque no hace las cosas bien, porque no rinde lo que debería de rendir. Algunos de nosotros hemos estado en esa situación. Pero en el siguiente empleo, volvemos a las mismas prácticas, a las mismas costumbres. Y entonces volvemos a repetir esos ciclos y nuestra vida parece que no cambia. Y es por eso que yo hoy quiero que traigamos a consideración que no todo evento impactante, que no todo evento trascendental va a cambiar nuestras vidas. De hecho, son muy pocos los eventos, muy pocas las situaciones donde nosotros realmente cambiamos.
y somos diferentes. Quiero que venga conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo número 2 se nos narra una historia emocionante. ¿Recuerdan ustedes que Jesús muere? Jesús resucita y el grupo de discípulos, la gente a la que él entrenó y preparó, se fueron a un aposento alto a esperar la llegada de esa promesa de Dios. Estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo los días domingos y la semana pasada entendimos algunas obras que no son del Espíritu Santo. Estamos conociéndolo un poco más. Pues bueno, aquí ellos estaban esperando la venida de ese Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estaban reunidos en un solo lugar, capítulo 1 de Hechos 2, y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Dice la Biblia que en ese tiempo había por allí muchas personas de distintos lugares del mundo que se habían congregado en Jerusalén para adorar. Y cuando escucharon a los discípulos hablar en sus propios idiomas, se asustaron mucho, se quedaron perplejos. Y entonces aquí es donde comienza la historia que hoy queremos contarles. La gente comienza a decir, esos han de estar borrachos, esos han de estar locos. Pero Pedro, versículo 14, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Versículo 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el día grande y glorioso del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Hasta acá, el apóstol Pedro se levanta, explica lo que están viendo, la situación que a todos asombraba, pero además aprovecha para contarles el evangelio. Y hasta este momento el evangelio no parece muy buenas noticias, porque Pedro les dice, Dios aprobó a Jesús. ¿Y de qué manera? Bueno, permitiéndole hacer milagros. Recordamos que Jesús alimentó a varios miles de personas. Con unos pocos panes, con unos pocos peces, le dio de comer a multitudes. Recordamos que unos ciegos perseguían a Jesús pidiéndole auxilio y él les devolvió la vista. Recordamos que un joven que padecía ataques y se lanzaba al fuego fue liberado por Jesús. Recordamos que aquel hombre de la región de los Gadarenos,
que andaba desnudo y tenía tanta fuerza que aunque lo amarraran con cadenas, no lo podían retener, fue liberado y volvió a su sano juicio cuando Jesús obró en él un milagro. Recordamos que Jesús extendió su ayuda a paralíticos, a leprosos, y hay un sinfín de milagros que la Biblia nos narra y que el apóstol Pedro dice, esa es la prueba de que Dios aprobaba a Jesús de Nazaret. Pero había un plan que estaba predeterminado por Dios. Y entonces, con ayuda de los gentiles, en este caso con ayuda de los romanos, lo clavaron en una cruz. Y hasta este momento, nosotros somos tan culpables como todos los que estaban allí de la muerte de Jesús. Quizás no lo dimensionaban de esa manera, pero realmente lo que estaba ocurriendo en este momento era el milagro más grande que jamás iba a ocurrir en la historia. Más grande que todos los eventos que vimos en el Antiguo Testamento, más grande que esas grandes cruzadas que había en el pasado, más grande que cruzar ese mar rojo en seco, más grande que reconstruir el templo. Lo que estaba ocurriendo en este tiempo era que se había cumplido el plan de Dios para rescatar a la humanidad, para ponernos a cuentas con Él. Y Pedro lo podía ver muy bien. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, les dijo a las personas. Y quiero adelantarme un poco al versículo número 37. Hechos capítulo 2, versículo 37, que dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y es acá donde quiero yo hoy centrar nuestra conversación, porque cuando escuchamos la historia de Jesús, y en estos días que ponen la película, ¿verdad? La podemos ver por ahí en la televisión, o en la computadora, en el teléfono, y vemos esas escenas impactantes de cómo Jesús sufrió, cómo Isaías capítulo 52, 53 se van cumpliendo en la persona de Jesús, golpeado, molido, arrastrando esa cruz, llevado allí a donde ponían a los criminales y siendo sometido a una muerte dolorosa, sin piedad, como se trataba a los delincuentes en ese tiempo. Y de hecho, Lucas nos dice que las personas que estaban viendo ese evento quedaban asombradas. El mismo centurión romano que estaba a cargo de la crucifixión quedó asombrado y dijo, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahora, todo eso está muy bien. Y es posible que nosotros también, sentados viendo la película o escuchando la historia, seamos traspasados en nuestro corazón, como le ocurrió aquí a estas personas. Pero la pregunta importante es, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Muchas personas piensan de Jesús como alguien que tal vez equivocó su estrategia, porque lo vemos allí en las imágenes que a veces cuelgan en las paredes, vemos ahí esa cruz con el cuerpo crucificado y sentimos lástima, sentimos pena y decimos, él tuvo que sufrir eso. Pero a veces se nos olvida que tuvo que sufrir eso por nosotros.
Y sin embargo, así estaba planificado que fuera. A él no le tomó por sorpresa el asunto. A él no lo asustó lo que iba a venir. Él ya lo sabía. Y si bien tuvo un momento de mucha angustia previo a ser sometido a este sufrimiento físico, la Biblia dice que luego de orar 3 veces allí en el Getsemaní, recibió confort, fue confortado. Y entonces se levantó y enfrentó el destino que él mismo había diseñado. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay nadie que pueda decir, bueno, Jesús no tuvo que sacrificarse por mí porque yo soy suficientemente bueno. Yo no soy tan culpable de la muerte de Jesús porque hay gente más mala. Entonces esto debería ser ponderado. Quienes son más malos, que lleven más culpa, más carga, más peso de lo que sufrió Jesús en la cruz. Pero de hecho que a Él no le interesa causarnos culpa o lástima. Él quería manifestar su amor y su justicia en esa cruz, y eso fue precisamente lo que hizo. En todo el Antiguo Testamento nosotros podemos explorar la manera en que Dios tejió esta historia. Desde el principio, cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios, Dios mismo le anuncia a la serpiente que habría de venir un descendiente de esta mujer que iba a poner su pie sobre la cabeza de esa serpiente. Estaba anunciado. La Biblia nos dice que cuando fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén, del paraíso, Dios los vistió con pieles de animales. Ahora, los estudiosos de la Biblia concluyen que ahí ocurrió el primer sacrificio y el primer derramamiento de sangre, que lo llevó a cabo Dios mismo para cubrir la desnudez de su creación, de Adán y de Eva. Y miren qué interesante esto, cómo ese sacrificio produjo una cobertura para aquellos que habían pecado. En ese momento quizás no tenía demasiado sentido, no tenía, pues la historia no se había formado, no se había desarrollado, pero hoy que la miramos en retrospectiva, que leemos la Biblia y vemos cómo se desarrollaron esos eventos, entendemos que todo era un plan de Dios. Viene Dios y le da a Moisés una ley que el ser humano no era capaz de cumplir. Y decimos, bueno, ¿y por qué Dios haría tal cosa? ¿Por qué se establecieron los rituales, los sacrificios y un montón de situaciones que hoy en el año 2021 realmente nos cuesta comprender? Porque no es el tiempo que vivimos, es totalmente diferente. Sin embargo, el apóstol Pablo toma todo esto y en sus cartas nos explica que la ley había sido diseñada para ser como un maestro para el ser humano, para enseñarnos, para guiarnos, como un tutor, de manera que pudiéramos comprender, aprender a discernir entre el bien y el mal, pero que no podía ser perfecta porque la naturaleza humana no es perfecta. Entonces, todos esos sacrificios que ocurrían en la antigüedad eran solamente símbolos de lo que luego habría de suceder. Dios mismo se despojaría de su gloria, tomaría forma de hombre y nacería de la forma más sencilla, en un pesebre, escogido entre muy pocos, voy a decir, porque no era ningún príncipe, no era alguien que tuviera gran brillo. De hecho, cuando vino a esta tierra, no le reconocieron. No le reconocimos, debiera decir, porque somos la humanidad. Así dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Había anunciado por siglos al pueblo de Israel que Él iba a venir,
pero cuando llegó no le reconocieron. Las autoridades religiosas de la época esperaban a alguien diferente, alguien más selecto, con un apellido mejor, que naciera en una mejor cuna, que tuviera poder político, influencia, fuerza militar. Sin embargo, no era ese el plan de Dios. Nació en un pesebre. No sabemos mucho de su infancia, de su juventud, de su adolescencia. Nos volvemos a encontrar con él cuando tenía alrededor de 30 años. Desarrolla 3 años de ministerio, escoge a 12 hombres y a 70 discípulos y los enseña y los entrena y luego muere en la cruz. Dice el versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Pero hicieron algo importante, y es que dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Porque esa es la conclusión a la que debe llevarnos el sacrificio de Jesús. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna película? Todos hemos visto alguna vez alguna película y nos ha emocionado ver la historia. Y nos hemos sentido como que fuéramos parte de la película, que somos un personaje que lo está viviendo. Pero la mayor parte de esas películas no transforman nuestra vida. Nos emocionamos, sufrimos, lloramos, estamos ahí en la orilla de nuestra silla. Quizás consideramos algunos de nuestros caminos y nos inspiramos por un momento. Pero casi todo eso no logra, no llega a hacer una transformación permanente en nuestra vida. Quizás en la vida de algunos pocos sí, pero para la gran mayoría no. Luego de escuchar la historia, las personas se asombran y le dicen a Pedro: Pedro, estamos asombrados de esta historia, pero no queremos que quede solo en una historia. ¿Qué debemos hacer? Y entonces el apóstol Pedro les contesta en el versículo 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. El apóstol Pedro aquí resume las acciones que necesitan tomarse para que nuestras vidas sean verdaderamente transformadas. Y esto no es algo novedoso, no es algo nuevo. Él dice: cada uno debe arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento proviene de una raíz del griego que significa cambiar de dirección. 180 grados. Iba en una dirección. Me arrepiento quiere decir doy la vuelta y comienzo a ir en la otra dirección. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ahora, aquí hay un secreto a voces, un secreto a gritos. Y lo que sucede es que cuando el apóstol Pedro dice en dirección de sus pecados, solo se alejan de Dios. Así como está el norte y el sur. Si nosotros decidimos caminar hacia el norte, definitivamente nos vamos a alejar del sur. Pues cuando nosotros decidimos caminar en pos de nuestros deseos, en pos de lo que el mundo está incitándonos a hacer, cuando caminamos en dirección del pecado, necesariamente nos alejamos de Dios. Y es por eso que la palabra arrepentimiento tiene tanto sentido, porque quiere decir me doy cuenta de la dirección en la que voy y decido regresar hacia donde está Dios.
Le doy la espalda al pecado, porque pecado es precisamente todo aquello que me aleja de Dios y regreso a Él. Y añade Pedro, y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. El que cree y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿qué es ese bautismo? El bautismo es esa declaración pública de la condición privada que ha ocurrido en nuestro corazón, que se llama arrepentimiento. ¿Qué era el bautismo? En el bautismo las personas eran sumergidas en el agua y al salir del agua eran nuevas personas. ¿Ocurría algo milagroso allí? Sí, por supuesto. Esa declaración pública sellaba el pacto, el compromiso que estaban haciendo con Dios. Entonces Pedro nuevamente resume algo que ya antes sabíamos. Necesitamos arrepentirnos, volver a Dios y declararlo, hacerlo público. Dicho en otras palabras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Declarar públicamente nuestra fe, dar testimonio de lo que hemos creído, eso nos lleva a salvación. Y hay algo hermoso con lo que cierra este versículo 38, porque dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Bueno, que en el Evangelio no está aquella serie de requerimientos, aquella lista de cosas que hay que cumplir para ser aceptados por Dios. De hecho, que Él ya nos recibió. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, cuando hacemos esto que dice acá, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios, Él inmediatamente nos da su voto de confianza, su garantía por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es transformado un creyente? ¿Por sus propios esfuerzos? No. ¿Por la disciplina espiritual que pueda tener? Lectura de la Biblia, la ofrenda, el asistir al templo. Bueno, todas esas cosas son buenas, pero no es eso lo que lo va a transformar. Lo único que lo puede transformar es el Espíritu Santo. Un día está Jesús platicando con una mujer samaritana. No vamos a estudiar esa historia hoy, pero recuérdela conmigo. Está platicando con ella y ella ha llegado al pozo a sacar agua. Y Jesús le dice, regálame agua. Y él le dice, Señor, ustedes los judíos y nosotros los samaritanos no nos tratamos entre sí, ¿por qué me pide agua? Le dice Jesús, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría un agua con la cual nunca tendrías sed jamás. ¿Cuál es esta agua de la que está hablando Jesús? Bueno, es el Espíritu Santo. Porque nada puede saciar nuestra vida. Nada puede llenarnos sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el que la entrega? ¿Quién es el que da esa agua? Bueno, la da Jesús. ¿Qué significa entonces esa pasión y muerte de Jesús? ¿Es un evento histórico? Claro, es un evento histórico. La gente levanta la ceja cuando lee esta historia y dicen, wow, qué tremendo. Pero ¿para quiénes es un cambio de vida? ¿Para quiénes es la transformación completa de su ser interior? Bueno, para los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Para nosotros, para quienes tenemos la promesa del Espíritu Santo, es un cambio de vida. Es una transformación total. Yo no sé cuáles son tus esfuerzos para cambiar. No sé cuántas veces te has propuesto hacer algo de una manera diferente. ¿Cuántas veces has tratado de cobrar valor y que tu vida sea distinta?
No sé cuántas llevas, cuántos intentos llevas, pero sí sé cuántos llevo yo. Y te puedo decir una cosa, desde este lugar donde estoy parado, es solo el Espíritu Santo el que nos puede transformar. Solo la presencia de Dios la que puede cambiarnos. Yo he luchado con muchas cosas, con hábitos, con indisciplina. He luchado con la misma forma de ser, con el carácter, con el temperamento. Y he descubierto una cosa. Y es que solo en las manos de Dios, solo entregándoselo a Él, rindiéndoselo a Él, hay una transformación que es permanente. Porque viene desde dentro hacia afuera. Dios quiere darte al Espíritu Santo. Jesús fue a esa cruz para que tus pecados pudieran ser perdonados y tú pudieras ser un vaso que recibiera el Espíritu Santo. De otra manera, Él no podría habitar en ti. Por eso es que procuramos hacer la distinción entre creación de Dios e hijos de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Somos hijos aquellos que hemos abierto nuestro corazón y hemos recibido ese sacrificio para nosotros, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos decidido caminar en dirección a Dios. Es la promesa de Dios para nosotros, adoptarnos como hijos, y cuando somos hijos podemos recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Los tiempos son difíciles. Las personas cada vez nos hacemos más autosuficientes. No queremos depender de Dios. No nos interesa reconocer nuestra necesidad de Dios. Sin embargo, cuando vienen las dificultades de la vida, cuando azotan las crisis, allí nos recordamos de Él. ¿Sabes qué? No importa. Si es por una crisis, si es por un problema que veniste a Él, pues enhorabuena. Y si estás viviendo un buen momento de tu vida y tienes inquietud acerca de Dios, pues enhorabuena también, porque Él tiene los brazos abiertos para todos los que se quieran acercar a Él. Como el apóstol Pedro, yo también hago esa pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Como en esta historia, también me quedo con esa inquietud. Qué duro eso que vivió Jesús. Me traspasa el corazón. Pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser mi día a día luego de conocer que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por mí? Y quisiera hacer una oración. Ahí en el lugar donde te encuentras, cierra tus ojos, inclina tu rostro un momento. ¿Y qué tal si le pedimos a Dios ser afectados en nuestro interior por ese amor derramado en la cruz? Bendito Padre Celestial, no se puede mostrar más amor que el que tú mostraste en esa cruz por nosotros, al dar la vida de tu Hijo unigénito, de Jesucristo, de Jesús nuestro Salvador, al darte tú mismo, Señor, porque Él y tú son uno solo. No queremos, Señor, solo conocer la historia y sentirnos adoloridos o entristecidos por ella, sino queremos, Señor, tomar valor y decidir vivir vidas que sean dignas de aquel que ha hecho tal sacrificio por nosotros. Y si dentro de los que nos escuchan hoy hay alguno que no ha abierto su corazón todavía a ti, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha decidido volverse a ti, yo te pido, Señor, que tú hoy
envíes tu palabra directo a su corazón y le atraigas a ti. Y si tú que estás allí escuchándome hoy quieres volver a Jesús, solo tienes que abrir tu boca y decirle: Señor, yo quiero volver a ti. Me arrepiento de mis pecados. Él entonces va a enviar a su Espíritu Santo y tú vas a ver cómo tu vida es transformada. Cómo puedes beber de esta agua que puede saciar tu ser verdaderamente. Los seres humanos volvemos a nuestras costumbres, a donde nos sentimos cómodos, a donde nos sentimos seguros. Pero Dios quiere que hoy bebamos de esa agua que de verdad nos puede saciar y así ya no volver más al ayer. Bendito Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que transformes nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor, a vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Que así como esos hombres que escucharon el mensaje de Pedro, podamos decir qué hay que hacer y nos pongamos manos a la obra, arrepintiéndonos de nuestros pecados, bautizándonos si no lo hemos hecho, declarando públicamente que somos tuyos, dando testimonio de lo que has hecho en nuestra vida y desarrollando esa relación personal contigo, Señor, por medio del Espíritu Santo. Gracias por amarnos de esta manera. Gracias por dar tu vida por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros esta noche. Esperamos que nos sigan en las redes sociales y nos acompañen en los distintos servicios que tenemos, los días domingo de forma presencial, los días jueves también en la oración, pueden apuntarse para venir al templo, y los días miércoles todavía virtual. Que Dios les bendiga.